Hermanos, nuevamente aquí estamos en este lugar, casa de oración, para grabar el mensaje de hoy domingo. Y antes de empezar, quiero que ahí usted, donde usted está en su casa, hermano, y nosotros aquí en este lugar, nos pongamos en las manos del Señor para que este estudio sea de bendición para nuestra vida. Déjenme orar, hermanos. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias, porque, Señor, tú eres bueno con nosotros y, Señor, bendices nuestra vida, Padre Celestial, grandemente. Mi Dios, queremos que en este estudio sencillo, Padre, podamos, Señor, de veras, Padre, ser bendecidos por tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos enseñe, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que le dé vida a tu palabra, Padre Celestial. Señor, rogamos por cada uno de los que estamos en este momento, Padre, conectados a través de los medios de comunicación, Padre, para que también, Señor, tu Espíritu esté con mis hermanos, Señor, y Padre, esta palabra pueda ser de grande bendición para la vida de cada uno de ellos, mi Dios. Padre, gracias porque yo sé que contestas la oración y que el que está aquí al frente, Señor, sea solamente un instrumento en tus manos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia en Daniel capítulo número 8, versículo 23, en delante dice lo siguiente. Dice, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y aquí en este pasaje que nosotros acabamos de leer, tenemos una pequeña descripción de este gobernante futuro que se va a levantar en el final de los tiempos. Hoy quiero hablar un poquito acerca de este personaje que se llama el Anticristo y queremos tener un estudio acerca de ello. Es muy probable que en este domingo no alcance con todo el estudio y lo podamos hacer en dos partes. Para iniciar quiero explicarles esto que es importante que entendamos. La Biblia dice ahí en Daniel, dice que la iniquidad va a tener su máximo, que se llama el colmo. El colmo de la iniquidad. Cuando la iniquidad llegue aquí arriba, dice la Biblia, entonces aquí se levantará. Ok, y ahí está lo que vuelvo a leer en el, ok, dice, se levantará un rey altivo, dice, de rostro y entendido en enigmas, y dice la Biblia que se fortalecerá, mas no con fuerza propia, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas importantes. La iniquidad o la maldad del mundo tiene que llegar a un máximo. Esto ya en una predicación lo vi. Y cuando la maldad llegue al máximo, entonces es que se va a levantar un rey altivo. Okay. La pregunta es, ¿quién es este rey? Okay. Este rey que la Biblia dice que es un rey altivo de ojos, que va a destruir a muchos, que va a destruir a los santos, etcétera, etcétera. A este rey se le llama anticristo, ¿ok? Y para que este rey se levante, para que el anticristo se levante, entre la maldad que llega al colmo
y la aparición de este rey, aquí entre estos dos, y la aparición de este rey, aquí precisamente sucede lo que nosotros conocemos como el rapto de la iglesia. Entonces, quiero dejar en claro esto. La maldad va a llegar, va a aumentar, va a llegar al colmo, va a llegar al límite. Cuando la maldad llegue al límite, se va a levantar el rey, altivo de rostro. Ese rey se llama el anticristo, pero antes de que se levante el anticristo, precisamente sucede el rapto de la iglesia. El anticristo es un personaje, que aquí lo tenemos, es un personaje real. Él va a hacer su aparición, ¿okay?, en el mundo, y esa aparición va a ser precedida por el rapto de la iglesia. De hecho, el rapto de la iglesia va a ser el acontecimiento que va a favorecer la aparición del anticristo. Entonces, esto es muy entendible. La maldad llega al límite, sucede el rapto de la iglesia y ese acontecimiento hace precisamente que el anticristo aparezca. Y el anticristo es un personaje real que va a tomar el control precisamente de el mundo entero, o de parte del mundo entero, no lo sé, pero es un personaje que va a ser real. Y para poder estudiar acerca de lo que es el anticristo, entonces vamos a ir definiendo las cosas y poniéndolas en claro. La palabra anticristo es una palabra compuesta, viene de anti y de Cristo, ¿okay? Y la palabra anticristo significa, anti significa en contra de, o significa en lugar de, y la palabra Cristo significa Mesías o ungido. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el anticristo? El anticristo es una persona que de alguna manera está en contra de Cristo, o bien que es una persona que toma el lugar de Cristo. Si nosotros juntamos estas dos palabras, anticristo, entonces es una persona que está en contra de Jesucristo, pero toma el lugar de ungido, toma el lugar de Cristo. Cuando nosotros hablamos de anticristo, en la Biblia maneja dos sentidos de la palabra anticristo. Si ustedes lo pueden buscar ahí en su Biblia, estas dos maneras en que se maneja la palabra anticristo aparecen precisamente en la carta del apóstol Juan. Y la primera cosa a la cual se refiere el anticristo se refiere precisamente a lo que nosotros decíamos, a una persona. Entonces, ese es el primer sentido de la palabra anticristo en la Biblia, es una persona. Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Cuando Juan está diciendo han surgido muchos anticristos, entonces se está refiriendo precisamente a personas que se levantan, que están en contra de Jesucristo y que se autonombran ungidos. Primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, aquí estamos hablando de también una persona real, es una persona que está diciendo, está negando a Jesús. Y segunda de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Dice, quien esto hace es precisamente el engañador
y el anticristo. Entonces, ¿cuál es el primer sentido de la palabra anticristo en las Escrituras? El primer sentido es que es un hombre, es una persona, ¿okay? Que se opone precisamente a Jesucristo o que toma el lugar de él. La segunda manera en que la Biblia maneja la palabra anticristo es hablando acerca del espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ya está en el mundo. Entonces, la segunda manera que nosotros podemos entender la palabra anticristo es precisamente, aquí dice un espíritu, hablamos de una doctrina, ¿okay? Una doctrina que está en contra precisamente de las enseñanzas de Jesucristo. Y esa doctrina pertenece precisamente a un ministerio de iniquidad que existe desde que el diablo es demonio, desde que el diablo cayó. Entonces, Efesios 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia? Ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia es un espíritu que se opone precisamente a Jesucristo, se opone a las enseñanzas de Jesús, y en ocasiones ese espíritu o esas enseñanzas toman el lugar de Jesús. Y entonces eso es que nosotros podemos entender. Anticristo es una persona, anticristo son doctrinas, son ideas, son espíritus que niegan precisamente lo que es Cristo Jesús o que toman el lugar de Él. Vamos más adelante. Cuando nosotros hablamos, de el origen del anticristo, nosotros vamos a encontrar que en la Biblia hay muchos pasajes que esos pasajes pueden ser tomados en dos sentidos. El primer sentido es que ese pasaje se refiere directamente al diablo. Ese es lo voy a poner aquí, pasajes. Y esos pasajes en la Biblia pueden hablar uno directamente del diablo, o bien también esos pasajes pueden referirse al anticristo. Y esos pasajes que pueden referirse al anticristo, entonces pueden ser figuras. Ahorita vamos a explicar esto. Pueden ser figuras. O sea, Dios puede tomar, una figura, por ejemplo, el rey de Babilonia puede tomar al rey de Babilonia, las características de que tiene el rey de Babilonia, ahorita lo vamos a ver, y pueden ser aplicadas esas características bien al diablo directamente, o bien esas características que tiene el rey de Babilonia también pueden ser aplicadas al anticristo. Y entonces nosotros tenemos en Génesis 3:15 la primera referencia a la simiente de la serpiente. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? Simiente quiere decir semilla. Eso es lo que significa la palabra simiente, quiere decir semilla. ¿Y cuál es al final de los tiempos la simiente del diablo? La simiente del diablo precisamente es el anticristo. Entonces, cuando la Biblia habla aquí, la simiente de la serpiente,
Entonces nosotros podemos entender que esa simiente de la serpiente que va a aparecer en un futuro, precisamente puede referirse a el anticristo. Así en la Biblia nosotros podemos encontrar algunos pasajes que pueden ser aplicables al diablo y pueden ser aplicables como una figura a el anticristo. Vamos a tomar un ejemplo de ellos. Isaías 14, lo voy a leer. Isaías 14 dice lo siguiente, Isaías 14, versículo 4, en delante dice: pronunciáis este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, fíjense bien, hermanos, aquí está hablando del rey de Babilonia, y dice, y le dirás: como paró el opresor, como acabó la ciudad codiciosa de oro. Dice: quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Y en el versículo número 6 dice lo siguiente, dice: él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Entonces, este pasaje que está aquí habla acerca del rey de Babilonia. Y si nosotros tomamos estas características de que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, se enseñoreaba de las naciones con ira, estas características pueden ser aplicadas precisamente a el demonio, pero también pueden ser aplicadas junto con, si la comparamos con otros pasajes, a el anticristo. Entonces el anticristo va a ser una persona que va a herir a los pueblos con furor, se va a enseñorear de las naciones. Entonces este pasaje, cuando se toma la figura del rey de Babilonia, se aplica precisamente a el anticristo. Daniel 7, del 7 al 8, habla de un cuerno pequeño que creció. No voy a leer todos los pasajes porque me llevaría mucho tiempo, pero ese cuerno pequeño que habla que creció, precisamente es una figura que se ajusta a el anticristo. Entonces el cuerno pequeño es una figura del anticristo que se va a presentar en el futuro. Daniel 8, Daniel 8 dice: se levantará un rey altivo de rostro. Dice, al final de estos 4 reinados, Daniel 8, 23, se levantará un rey altivo de rostro, dice, entendido en enigmas, y con su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, que causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá, dice la Biblia, a los fuertes y al pueblo de los santos, etcétera, etcétera. Entonces, esto que está aquí explicándose de este rey es aplicable también precisamente al anticristo. Juan capítulo 14, versículo 30 dice: el príncipe de este mundo. Y cuando Jesucristo habla del príncipe de este mundo, esas palabras es aplicable precisamente a el diablo. Pero si nosotros tomáramos esas palabras de Jesús, nosotros nos vamos a dar cuenta que en el final de los tiempos, el príncipe de este mundo, terrenalmente hablando, va a ser un hombre que se llama anticristo. Entonces, y esa es la simiente del cual habla Génesis capítulo número 3. No sé si me expliqué, hermanos, pero creo que es muy claro. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Y ese diablo va a tener una simiente que es, al final de los tiempos, que es el anticristo. Y el anticristo, como hombre terrenal, va a ser precisamente el príncipe del mundo terrenalmente hablando, porque se va a enseñorear del mundo en su totalidad. Entonces, príncipe de este mundo puede ser aplicable terrenalmente hablando a el anticristo. Ahora,
Tesalonicenses es muy claro en la descripción de esto. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 3, ahí le llama hombre de pecado. Y Apocalipsis capítulo número 13, del 1 al 10, le llama precisamente la bestia. Entonces, estos son figuras, quiero que lo entendamos, son figuras de gentes, que maneja la Biblia, que pueden ser aplicables o al diablo o al anticristo. Entonces, ¿quién es el anticristo? Va a ser un príncipe que se va a presentar al final de los tiempos, va a ser un rey que va a destruir, va a ser un rey que se va a enseñorear, etcétera, etcétera. Entonces, esto está muy claro. Son figuras que la Biblia maneja de el anticristo. Vamos hacia adelante. Su procedencia, y esto es muy, muy, muy interesante. Daniel 8, 23 y 25 y 9, 26, ahí hace la referencia a el origen del anticristo. Y yo quiero detenerme un poquito aquí. Y voy a entrar un poquito en la historia bíblica. Muy bien, quiero definirles esto. Haciendo un poco de historia de Israel. La historia de Israel está así. Salen a la tierra prometida y empieza un periodo que se llama el periodo de los jueces. Después de ahí, ellos reclaman tener un rey. Y entonces viene Saúl, viene David y viene Salomón. A este periodo de aquí se le llama Reino Unido. A este periodo de Saúl, David y Salomón se le llama Reino Unido. Esa es la época de oro de el pueblo de Israel. Después de ello, cuando muere Salomón, Israel se divide en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte eran 10 tribus. Ahorita vamos a ver cuáles. Y el reino del sur solamente eran 2 tribus. Y estas tribus, que solamente son 2, son Judá y Benjamín. Judá y Benjamín, que formaron el reino del sur. Nada más 2 tribus, Judá y Benjamín. El reino del norte fue cautivo por los asirios, que fueron 10 tribus. Ellos se fueron cautivos por los asirios, y la cosa es de que ellos quedaron dispersos entre las naciones a donde se los llevaron. Ahorita vamos a ver el pasaje. El reino del sur se fue cautivo a Babilonia, y después de 70 años regresaron otra vez a territorio. Ellos, Judá y Benjamín, sí regresaron,
las tribus de Israel, las 10 tribus, ellos no regresaron. La pregunta es, ¿a dónde se los llevaron? ¿En dónde quedaron dispersos? Si usted me acompaña en su Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo número 17, Segunda de Reyes, capítulo número 17, el versículo 6, ahí dice dónde se quedaron las tribus dispersas. Dice así: en el año 9 de Oseas, rey de Asiria, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y lo llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Y ahí nosotros tenemos precisamente dónde están las tribus, las 10 tribus dispersas. Entonces aquí tenemos la primera parte de que nosotros tenemos de las tribus de dispersión. ¿Okay? Entonces decimos, voy a borrar esto aquí, para que me entiendan, ¿okay? O para poder explicarme. Las 10 tribus quedaron dispersas en las ciudades de los medos y los persas, ahí a un lado. ¿Ok? Y ahí tenemos otras ciudades. ¿Ok? Dice la Biblia en Jalaj, Abor, ¿ok? Junto al río. Y si nosotros abrimos precisamente Primera de Pedro, ahí vamos a encontrar otras partes donde están las tribus también que nunca regresaron, donde están las 10 tribus. Entonces dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Ok? Y ojo aquí donde dice, es Ponto, Galacia, dice así, Capadocia, Asia, y dice Bitinia. Entonces, ¿dónde es donde están las tribus dispersas? Esas tribus dispersas están en la ciudad de los medos, están en Alá, en Abor, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asiria y Bitinia. ¿Cuáles son esas 10 tribus? Esas 10 tribus ahí están nombradas en Génesis, capítulo 49, en las bendiciones de Jacob. Ahorita vamos a ver. Entonces, aquí yo tengo un mapita que quiero presentarles. Este es el reino de Asiria. Este es el reino de Asiria. La capital de Asiria es Nínive, es la capital. Y entonces, el rey de Asiria vino a donde está aquí Samaria, aquí está Samaria. Entonces, él se lleva a las 10 tribus y uno los deja en las ciudades de los medos y otros los dispersa en todo lo que es el mundo conocido. Acá de este lado está Ponto, Galacia, Bitinia, etcétera, etcétera. Y aquí está donde dice la palabra de Dios,
las ciudades de los medos, etcétera, ¿okay? Jalal, etcétera. Aquí está. Entonces, ¿dónde quedaron las tribus? Las tribus quedaron dispersas en todo el territorio conocido en aquel entonces. Lo interesante es esto, que esta parte donde dice que se llevaron a los de Samaria, a las 10 tribus, dice, se los trajeron y los pusieron en las ciudades de Media o de los medos y los persas. Esta región ahorita es Irán, Irak. Ahorita en este momento es Irán. ¿Okay? Y entonces parte de las 10 tribus están precisamente en lo que nosotros conocemos hoy como Irán. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos ahorita como el territorio de Irán. ¿De dónde va a salir el anticristo? ¿De dónde es posible que salga el anticristo? El anticristo, ¿ok? Entonces, si nosotros examinamos todo el mapa ahorita político, ¿ok? Irán es un grande promotor, ¿ok? De lo que ahorita es el Islam. ¿Ok? Y entonces, es muy probable que el anticristo sea una persona que a lo mejor salga de esta región, ¿okay? De Irán, de Irak, de lo que es ahorita Siria, ¿okay? No lo sé, pero es muy probable que el anticristo geográficamente pueda salir de Irán, Irak, no sé, lo que es la región de Siria, o tal vez a lo mejor de los árabes, no lo sé, pero puede venir de ahí. Ahora, cuando yo leo la Biblia y cuando yo voy a Génesis capítulo número 49, que quiero que abran su Biblia ahí, dice en el versículo número 16, y esto es lo que yo he encontrado en el estudio y que muchos hermanos cristianos estudiosos creen firmemente. Dice así el versículo 16, dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo. Y cuando nosotros leemos aquí de Dan, Dan es uno de los hijos de Jacob. Aquí vamos a poner aquí las 10 tribus, y de las 10 tribus Dan es una de las tribus, y dice la Biblia ahí particularmente que Dan juzgará a su pueblo, ¿ok? Y dice, será serpiente en el camino, que morderá a las patas de los caballos y hará caer al jinete. Y entonces, lo que yo he encontrado en el estudio y lo que algunos hermanos han encontrado en el estudio, que probablemente el anticristo sea alguien que tenga raíces desde la tribu de Dan, o sea, que tenga una ascendencia y que venga de la tribu de Dan, y que de alguna manera ese descendiente de Dan esté relacionado con él,
con el Islam. Y cuando nosotros vemos, esta situación, entonces, cuando vemos que este personaje del anticristo puede ser un islámico que tiene una ascendencia o descendencia de la tribu de Dan, entonces es muy fácil entender que el Islam y el judaísmo puedan de alguna manera entre los dos firmar un pacto de paz. ¿Okay? Entonces es muy entendible esto es entendible. A lo mejor usted dice, bueno, hermano, ¿para qué nos explica todo esto? Yo también les digo, bueno, pues ¿para qué le estoy explicando todo esto? Si ya el tiempo está cerca, y a lo mejor nosotros ni vamos a estar aquí, hermano, porque no vamos a estar aquí. Al menos yo no pienso estar aquí y quedarme para ver todas estas cosas. Y si usted quiere quedarse, hermano, pues hágale la lucha por quedarse, pero yo no. ¿Verdad? Pero sí es muy bueno que nosotros entendamos cómo se pueden ir dando las cosas para la aparición del anticristo. ¿Okay? ¿Por qué? Israel nunca, el judaísmo israelita nunca va a aceptar a una persona que pueda venir a imponerle cosas si esa persona no tiene una ascendencia israelita, porque no se puede. Hermanos, el hermano Rosalío, que tiene una ascendencia judía, él tenía una ascendencia judía, él no pudo enterrar a su papá cuando murió en el panteón donde estaban todos los israelitas ahí. Lo enterraron en la línea divisoria, ahí lo pusieron a un ladito, porque el hermano Rosalío no pudo comprobar más que 10 generaciones para arriba de su papá. Y le pedían más, creo que le pedían 15 generaciones. Entonces, esto es importante, por eso yo le estoy explicando esto. Porque Israel nunca va a aceptar a una persona para firmar un tratado de paz si esa persona no tiene una ascendencia israelita. Y el Islam nunca va a aceptar a una persona para firmar un tratado de paz que no sea precisamente de la religión islámica. Entonces, el anticristo, definitivamente, para mí, desde mi punto de vista, él va a tener una ascendencia israelita con una religión islámica en la cual es probable que se pongan de acuerdo y entonces ahora sí puedan firmar un tratado de paz para Israel y para el Medio Oriente. Entonces, ¿de dónde va a venir? Va a venir precisamente de las 10 tribus que se quedaron dispersas en todo lo que es la ciudad de los Medos, lo que es Ponto, Galacia, todo lo que es Asia. De ahí va a aparecer precisamente el anticristo. Ahora, aquí dice, del antiguo imperio romano, quiero que entendamos lo siguiente. Daniel capítulo número 8, versículo 23, dice lo siguiente: y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo. ¿Cuál reinado de estos? Ok, lo voy a tratar de explicar un poco. Ok, Daniel 8, en el capítulo número 8, ok, Daniel está en el imperio babilónico. Ok, y Dios le está revelando un sueño y le dice que después del imperio babilónico se va a levantar otro imperio que es el Medo. El Medo Persa. Y después del Medo Persa se va a levantar otro imperio que es el imperio el imperio griego. Y ese imperio griego se va a dividir entre los 4 generales después de la muerte de Alejandro Magno. Y entonces dice la Biblia lo siguiente, nosotros
Tenemos que aprender Biblia, hermano, tenemos que aprender historia. ¿Cuáles son los grandes imperios? Estos son imperio babilónico, en el cual sirvió Daniel y en el cual le están revelando el sueño, imperio medo-persa, imperio griego con Alejandro Magno, y a la muerte de él, entonces el imperio griego se divide entre los 4 generales. Uno de ellos son los Ptolomeos, Selúcidas, etcétera. Son otros 2 más que no me acuerdo los nombres. Entonces dice la Biblia, después de estos se va a levantar un rey altivo. Este rey que se levanta altivo es precisamente del imperio romano. Al final de los tiempos, después del imperio griego, vino el imperio romano. Vuelvo a repetirlo, hermano, para que se lo aprenda, por favor. Babilónico, medo-persa, griego y romano. Esos son los que están aquí especificados. Y dice, después de estos viene Roma, y entonces al final de los tiempos, en el final de los tiempos, cuando la iglesia sea arrebatada y todo, el imperio romano se va a levantar, se va a levantar el imperio romano o va a resurgir, va a resurgir el imperio romano. Por eso dice la Biblia en Daniel 9:26 que el anticristo va a resurgir desde el imperio romano. Y si nosotros nos damos cuenta, el imperio romano aquí no nomás gobernaba esto, gobernaba toda lo que es el mundo conocido. Y entonces es muy entendible entonces que al final de los tiempos Roma va a resurgir, y está resurgiendo, y entonces de ahí tiene que salir precisamente el personaje del anticristo, de la Roma que va a resurgir, y que esa Roma que va a resurgir como un imperio, que gobierna todo el mundo, de ahí debe resurgir entonces el anticristo. Y nosotros estamos entendiendo, Roma está resurgiendo y es un ayudador muy fuerte de lo que es el nuevo orden mundial. Ahora, aquí hablamos de la procedencia geográfica. ¿De dónde? Probablemente de por ahí, de Irán, Irak y Siria, no lo sé, con ascendencia judía. Cuando nosotros hablamos aquí del aspecto espiritual, quiero que veamos lo siguiente. Dice la Biblia voy a ir directamente a 2 de Tesalonicenses. Miren, voy a leer un pasajito antes de ir a Tesalonicenses. Dice así, Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros tenemos a Cristo Jesús como la imagen del Dios invisible. Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y Hebreos, vamos a ir a Hebreos. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, ¿qué es Cristo Jesús?
Cristo Jesús es la imagen de Dios, es la comunicación que nosotros tenemos con Dios a través de Cristo Jesús. Bueno, así como Cristo es la imagen del Dios, el anticristo también es la imagen, pero no de Dios, es la imagen, pero del diablo. Vamos a ver 2 de Tesalonicenses. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, estoy leyendo el 2, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Y luego dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y aquí empieza, se manifieste el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí tenemos la imagen espiritual o el origen espiritual del anticristo. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os declaraba esto? Y dice el versículo número 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, dice la palabra de Dios, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces aquí tenemos el origen del anticristo. ¿Okay? Tenemos el origen del anticristo. Apocalipsis capítulo número 13. Ahí también tenemos el origen del anticristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo con pies de oso, con boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y este es precisamente el origen del anticristo. Dice, me paré y vi subir del mar una bestia. Y cuando yo examino el versículo número 17, dice la palabra de Dios, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En Isaías capítulo 57, versículo número 20, amplía la información de lo que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, de lo que es el mar. Y en Isaías 57, 20 dice lo siguiente, pero los impíos son como el mar en tempestad. Óigalo bien, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces, ¿qué significa el mar aquí? El mar en Isaías 57:20 significa precisamente a los impíos que no pueden estarse quietos y que de alguna manera están arrojando cieno y lodo a la orilla del mar. Vamos a recapitular un poquito acerca de lo que nosotros estamos diciendo, con todos los pasajes que hemos leído. Dios mandó a Jesucristo, que es su imagen,
Bueno, el diablo levanta a una persona que se llama, que nosotros conocemos, anticristo. ¿Ok? El diablo es el que lo levanta. Y al levantarla al anticristo, el diablo le da su autoridad. El diablo levanta al anticristo. Al levantarlo, el diablo le da su autoridad. ¿Cuál es la autoridad que el diablo tiene? Está en Lucas, que es acerca de los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Ya. Así dice Lucas capítulo número 4, por ahí dice, a ti te daré todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos si tan solo me adoras. Entonces, el diablo levanta al anticristo, le da su autoridad. ¿Y de dónde lo levanta? ¿De dónde sale el anticristo? Okay. ¿De dónde sale? Okay. ¿De dónde lo levanta el diablo? Dice, sale del mar. Y me paré sobre la arena del mar y vi del mar subir una bestia. Y ahí están las características, 10 cabezas, etcétera, etcétera. Y el mar, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 17, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es lo que dice Apocalipsis capítulo número 17. Entonces, ¿de dónde está levantando el diablo al anticristo? Lo está levantando precisamente de el mar, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, con la autoridad de él, con la autoridad del diablo. Ahora, cuando nosotros vamos a Isaías 57:20, nosotros nos vamos a dar cuenta que estos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas tienen una característica muy especial. Okay. Ese mar del que habla Apocalipsis 17, dice Isaías 57:20, son gente impía. ¿Estamos? Son gente impía. Ok. Y gente impía es gente mala, es gente transgresora. Y entonces esto concuerda perfectamente con lo que dice Daniel capítulo número 8, versículo 23, que cuando los malos o cuando los transgresores lleguen al colmo, entonces se levantará el anticristo. Okay. Creo que me expliqué muy, muy claramente. 1. Diablo. 2. Anticristo. Con autoridad satánica. B, se levanta de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas que figuradamente es el mar. Y C, ese mar es igual a impíos
que no están quietos, que arrojan cieno y lodo. ¿Ok? Y esto concuerda con Daniel, que dice lo siguiente, que los transgresores van a llegar al colmo y luego se levantará el y luego se levantará el anticristo. Okay. Entonces, esto es muy para que nosotros lo entendamos. Okay. ¿Quién lo levanta? Es el diablo, y con todas esas características al anticristo. A él, después vamos a ver algunos títulos, hijo de perdición, etcétera, etcétera, y vamos a ver qué es lo que el anticristo va a hacer y cuáles son sus funciones. Entonces, esto es el estudio de hoy, y para el próximo domingo vamos a estar viendo algunas características del anticristo. Ya no tengo mucho tiempo, hermanos, porque no quiero alargar mucho el estudio. Quiero que esto sea así despacito y claro. Recapitulamos así de una manera muy rápida. Ok. El anticristo es un personaje. Ok. La palabra anticristo está compuesta de dos términos: anti, en contra o en lugar de, y Cristo, que significa precisamente Mesías. Entonces, el anticristo, visto de esta manera, es un personaje que está en contra de Cristo y que toma el lugar precisamente de Jesucristo o de Mesías. La palabra anticristo en la Biblia se maneja de dos maneras. Una manera como se maneja la palabra anticristo es precisamente refiriéndose a una persona que está en contra de Jesucristo. ¿Okay? Y aquí hablamos de una persona de carne y hueso, una persona que es real. ¿Okay? No es figurativo, ni mucho menos como muchos piensan. No. Entonces aquí hablamos de que es una persona real, humana, que está en contra de Jesucristo, y esto está en los pasajes que nosotros vimos en Primera de Juan. Y lo segundo que dijimos, que la palabra anticristo también se maneja como espíritu del anticristo, y espíritu del anticristo es todas aquellas doctrinas que están en contra precisamente de la doctrina de Jesús. Quiero aclarar esto. Okay. Ahorita en la actualidad hay muchas, pero muchas doctrinas que son anticristianas o que están en contra precisamente de la doctrina de Jesucristo. Y nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros aprendimos hoy que la Biblia maneja muchas figuras, y esas figuras que la Biblia maneja pueden ser aplicables a el diablo como tal o precisamente a la figura del anticristo. Y por decir algo, nosotros vamos a ir y vemos el rey de Babilonia, sacamos las características del rey de Babilonia cuando él vivía, y vemos que no era tan bueno como nosotros nos han enseñado muchas veces, ¿va? Sino que era un rey cruel, un rey que destruía, que se enseñoreaba de las naciones, etc. Y entonces esa puede ser una figura del demonio, o bien puede ser una figura del anticristo, que va a hacer su aparición en el final de los tiempos, después del rapto de la iglesia, y va a ser un hombre que va a destruir y se va a enseñorear de las naciones. Hoy también vimos que la procedencia, ¿de dónde viene el anticristo? ¿De dónde va a salir? El anticristo va a salir, es muy probable que salga de esas 10 tribus que se quedaron dispersas entre las naciones y que nunca regresaron al territorio de Israel. Y como vimos en la palabra de Dios, fueron dispersos a la ciudad de los Medos, a Babilonia, fueron dispersos a lo que es el Ponto, Bitinia, ahí donde dice Pedro, a lo que es Asia. Y yo estoy convencido de lo que dice la palabra de Dios, que de la tribu de Dan, cuando dice que Dan va a juzgar a su pueblo y Dan va a ser una víbora en el camino,
Y yo creo firmemente, para mí, que el anticristo va a tener una ascendencia o descendencia israelita, y es muy probable que también sea de la religión musulmana o del Islam, porque combinando estas características, entonces es que Israel y el Islam sí pueden firmar entonces un acuerdo de paz precisamente en el Medio Oriente. En cuanto a las características del origen espiritual del anticristo, ya vimos que es por obra de Satanás, ¿ok? Donde a él, Satanás levanta a un hombre que se llama anticristo, ¿ok? Y le va a dar toda su autoridad, ¿sí? Y ese hombre que va a ser levantado por Satanás, que le va a dar toda su autoridad, el diablo lo va a levantar precisamente del mar. El mar son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Okay? Y ese pueblo, muchedumbres, naciones y lenguas, en Isaías capítulo número 57, versículo 20, se refiere precisamente a los impíos que nunca están quietos. Entonces, ¿de dónde va a salir el anticristo? Va a salir del mundo impío, y es entendible porque la iglesia ya no va a estar aquí, se va a ir en el rapto, y entonces los que van a quedar aquí en el mundo va a ser simple y sencillamente la iglesia apóstata, va a quedar Israel y va a quedar el mundo impío, y de ahí es donde va a salir el anticristo. ¿Cuánto falta para que haga su aparición el anticristo? Yo creo que no falta mucho. Yo creo que estamos ya pero a muy poco tiempo de que suceda el rapto y que el anticristo haga su aparición. Termino con esto. Okay. La situación del mundo ahorita en cuanto a lo que estamos viviendo de la pandemia, el mundo se está acomodando para el nuevo orden mundial. Y aparte de que se está acomodando para el nuevo orden mundial, se está acomodando también para una economía mundial globalizada. Entonces ya tenemos esas dos cosas, el orden mundial políticamente hablando, la economía globalizada y el Papa que está trabajando muy duro en el aspecto religioso y educativo del mundo. Entonces se está acomodando también el mundo para que el mundo tenga una sola educación o un tipo de educación, y posteriormente puedan tener una sola religión. Entonces falta muy poco, hermanos, falta muy poco para que Jesucristo venga por nosotros, y muchos de nosotros estamos dormidos o estamos oyendo otras doctrinas que son anticristianas, son del espíritu del anticristo. Por favor, hermanos, por favor, tomemos tiempo para prepararnos, tomemos tiempo para estar cerca del Señor, porque el Señor ya viene. Déjeme orar. Padre, en esta hora, Señor, estoy delante de tu presencia, Dios, para darte gracias, porque Señor ha sido bueno con nosotros. Y al estudiar tu palabra, Señor, nos damos cuenta de los tiempos que estamos viviendo, mi Dios. Y Padre, tu palabra dice que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, Padre bendito. Señor, nomás una cosa rogamos, Padre, permítenos, Señor, estar preparados como iglesia tuya que somos, Padre Celestial. Que cada día, Señor, que despertemos, Señor, pensemos que a lo mejor ese es el último día en que estamos aquí, Padre Celestial, y podamos hacer las cosas, Señor, que tú quieres que hagamos durante ese día, Padre bendito. Mi Dios, por favor, Señor, guárdanos en el hueco de tu mano, Padre Celestial. Señor, que nosotros podamos ser transmisores de tu palabra, Padre bendito. Y Señor, que de alguna manera, Señor, cumplamos con tu voluntad, Padre Celestial. Bendice a tu iglesia, Señor, que hoy está reunida virtualmente, Señor, a todo alrededor del mundo, Padre Celestial. Señor, permite que, Señor, escuchemos lo que es tu doctrina, Señor, pura, sana, limpia, Padre Celestial, y no tengamos oídos para las doctrinas que no están de acuerdo con tu palabra, Padre, y engañan, Señor, al mundo actual. Bendíganos, mi Dios. Oramos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias, hermano, que Dios los bendiga. Muchas gracias.